Muy buenos días, hermanos y hermanas de Encuentro con Cristo. Es una alegría para mí estar saludándolos hoy día, en este día domingo especial, a un año justamente del estallido social. Hace un año, el domingo siguiente al estallido propiamente tal, me tocó predicar. Fue toda una odisea llegar. Recuerdo que Jorge estaba varado en Temuco, no había podido volver. Llegamos allá, hicimos nuestra primera transmisión así en vivo. No sabíamos lo que se venía por delante, pero lo logramos hacer y transmitimos. Y en esa ocasión el tema era el Padre Nuestro, en medio de un ciclo de temas que habíamos denominado zona de influencia. Intenté trabajar este pasaje, aunque obviamente el estallido cambió parte del énfasis. No porque no fuera relevante, sino porque era importante para ese momento recordar justamente que la oración del Padre Nuestro viene marcada por la petición de que venga el reino de Dios a nosotros. Hoy, a un año de ese estallido social, sigo haciendo la misma oración. Y es por donde quiero llevarlos hoy día a reflexionar. El reino de Dios es un concepto extraño para nuestra sociedad posmoderna. No tenemos monarquía, solo vemos los reyes de otros lugares a lo lejos. Nos cuesta reconocer y asumir liderazgo y además sentimos el descontento de las personas que no conocen a Dios cuando hablamos de este concepto. Pero, ¿qué significa realmente para nosotros el reino de Dios? Quiero llevarlos a la reflexión de Hechos 1, del versículo 1 al 11, para pensar justamente en esto. Dice así: Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. En este libro, que algunos definen como Hechos, pero del Espíritu Santo, es algo así como el segundo tomo del Evangelio de Lucas. Así se presenta el autor, de hecho, a un destinatario llamado Teófilo, y que algunos podrían pensar que somos todos los destinatarios de la iglesia porque todos amamos a Dios, que es lo que significa ese nombre. En estos primeros versículos de este libro nos narra lo que podríamos llamar una nueva normalidad a la que se debían enfrentar los discípulos con la partida de su maestro. Aún así, Jesús decidió pasar un poquito más de tiempo con ellos para justamente darles pruebas de que estaba realmente vivo, y vino algo así como para dejarles una nueva última lección o repaso antes de irse finalmente. Parece que a Jesús le gustaban las cuarentenas, así que se tomó justamente un tiempo de cuarentena con ellos, 40 días, para estar hablando con sus discípulos. Y lo que nos dice este texto fue que habló acerca del reino de Dios. Me resulta interesante que dentro de todos los temas
que pudiera hablar con sus discípulos en estos momentos que ya eran los finales, fuera acerca de algo que ya había conversado o enseñado antes. Jesús había hablado del reino de Dios o el reino de los cielos como una semilla de mostaza o como la levadura. Había hablado de la parábola del sembrador como quien entrega la palabra del reino. Y en ese mismo momento les había dicho a sus discípulos que a ellos se les había concedido conocer los secretos del reino de los cielos. También les habló de las parábolas del tesoro escondido, de la perla o la parábola de la red. Todas estas parábolas están más o menos ahí por Mateo 13, si tú las quieres leer más adelante. Bueno, y así con muchas otras parábolas les había enseñado acerca del reino. Pero al parecer había algo más que enseñar o conversar acerca del reino de Dios. John Stott, un escritor, teólogo muy conocido, muy influyente, habla que justamente para Jesús lo más importante en ese momento era hablar, por un lado, del reino de Dios y por otro, del Espíritu de Dios. Entonces, otra cosa muy importante de este relato va a ser la promesa, al menos, de la presencia activa del Espíritu Santo con ellos. Esto también ya se los había mencionado antes Jesús a sus discípulos, pero estamos como en una etapa de preparación práctica para que ellos pudieran realmente entender estas cosas. El reino de Dios solo puede establecerse en el Espíritu de Dios. Es Él quien hace del gobierno de Dios una realidad presente y activa para su pueblo. Sin embargo, los discípulos van a cometer dos errores, al menos, en esta parte. El primer error es un error, digámoslo así, como teórico. Me cuesta a mí imaginar a los discípulos en esta nueva normalidad. Pienso que probablemente se sentían muy felices de estar de nuevo con Jesús, de estar comiendo con Él, conversando, esas cosas que tú sientes que quizás no le dijiste. Pero probablemente también sus antiguas expectativas, esas con las que habían crecido, esas expectativas de un Mesías que quizás iba a destruir el imperio del modo en que ellos pensaban, estaba presente. Pienso en Jacobo y en Juan, los hijos del trueno, volviendo a soñar sentarse uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y es así que aparece esta pregunta en el ambiente mientras están comiendo. Lucas no nos dice quién lanzó la pregunta, pero estaba ahí. Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Nuevamente, nuestros queridos hermanos, los discípulos, meten la pata. ¿Va a ser tanto recordar a nosotros mismos? Ellos todavía no habían entendido ni la naturaleza del reino, ni la relación entre el reino y el espíritu. Cuando ellos utilizan la palabra restablecer, si lo pensamos en el griego, en el idioma original, nos hace ver que ellos estaban esperando un reino político y territorial. Cuando mencionan justamente a Israel, nos dicen que esperaban un reino nacional. Y el adverbio ahora, que ellos esperaban su instauración inmediata. Pero no era así. Jesús estaba instaurando su reino con poder, pero un poder diferente, el poder del Espíritu Santo. Y esto porque el ejercicio del poder es inherente a un reino, no puede haber un reino sin poder. El reino de Dios es su gobierno instaurado en la vida de su pueblo por el Espíritu Santo. Fíjense que el reino de Dios se extiende por medio de testigos, no por medio de soldados o policías. El reino de Dios se extiende mediante un evangelio de paz, no mediante una declaración de guerra. El reino de Dios se extiende por obra del Espíritu Santo, no por la fuerza de las armas, ni la intriga política, o incluso la violencia revolucionaria. Pero también es cierto
que los valores del reino de Dios tienen fuertes connotaciones políticas y sociales que van a entrar en choque con los valores de este mundo. El reino de Dios también es internacional. Pertenecemos todos los creyentes de naciones, pueblos, razas. Y va a ser gradual en su expansión. Jesús, creo yo, no lo dice el texto, a lo mejor respiró hondo y les dijo a los discípulos que no era el momento en que ellos iban a saber y que eso solo correspondía a su Padre. Y ahí lanza esta palabrita maravillosa, pero. ¿Cuántas veces nos salva ese pero dentro de la Escritura? Pero, dice Jesús, ustedes no van a saber cuándo va a suceder eso, pero recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta los confines de la tierra, o sea, podríamos ir hasta Chile mismo. Este reino vendría con el poder del Espíritu Santo. Y eso implicaba un cambio, una nueva forma de extender este reino de Dios. Los discípulos, además de este error teórico en cuanto al reino de Dios, cometen después un error práctico. No podría decir a ciencia cierta cuánto entendieron esta vez los discípulos por ellos mismos. Pero me da la impresión, gracias a Dios, que efectivamente la venida del Espíritu Santo cambió absolutamente todo. De hecho, este mismo libro, el libro de los Hechos, termina al final, su último versículo nos habla de Pablo que predicaba el reino de Dios. ¡Qué maravilla! Así que parece que el Espíritu Santo efectivamente hizo una gran diferencia en los discípulos y evidentemente lo hace en nosotros hoy en día. En este proceso, el error práctico que cometen los discípulos es que Jesús asciende al cielo y ellos se quedan mirando hacia arriba. De hecho, dice el texto que tienen que venir dos hombres vestidos de blanco, probablemente ángeles, a decirles, hey, ¿por qué están mirando hacia arriba? Yo siempre he pensado que en la medida que uno mira hacia arriba, va abriendo la boca, así como. Entonces fue más o menos así como, hey, cierren la boca, dejen de mirar hacia arriba. Y estos dos hombres tuvieron que recordarles que la instauración total del reino será cuando Él vuelva, Jesucristo vuelva, de la misma manera en que se había ido. A veces nosotros cometemos un error parecido. Nos quedamos mirando al cielo y dejamos de ver las situaciones de injusticia que justamente este reino de Dios puede sanar. Según algunos, el libro de Hechos aún no termina. Tenemos un libro de Hechos que está en la Biblia, ¿no? Pero estos hechos del Espíritu Santo aún se están escribiendo a través de nosotros por la extensión del reino de Dios. Así que cada vez que nosotros obedecemos al Espíritu Santo y hacemos lo que el Señor nos pide, seguimos escribiendo este libro de los Hechos de manera metafórica. ¿Cómo entonces estamos enfrentando nosotros esta nueva normalidad? ¿Qué hacemos con los desafíos sociales que tiene no solo Chile, sino el mundo entero? ¿Hay alguna forma de extender el reino de Dios dentro de este país que haga una real diferencia? Un error teórico que nosotros cometemos es creer que el reino se establece a través de partidos políticos o de luchas por determinadas posiciones en el plebiscito o en las elecciones. Nuestra responsabilidad es real frente a los desafíos sociales que tiene nuestro país. Y es probable que alguno de ustedes que está escuchando este mensaje tenga justamente un llamado del Señor a participar de una manera más explícita en las arenas políticas de nuestro país y, por qué no decirlo, del mundo.
Pero el lugar de la iglesia no es la política partidista. Es en la iglesia donde debemos convivir todos aquellos a quienes la sociedad busca separar. Somos un espacio y lugar de reconciliación, donde todos los que afuera se pelean y distancian, aquí somos reconciliados por la obra de Jesucristo en la cruz. Así que por favor, asumamos posturas políticas, comprometámonos con los desafíos sociales que tiene nuestro país, pero dentro de la iglesia. Aunque pensemos distinto, debemos recordar que ya hemos sido reconciliados a través de Jesús. Que nuestra mayor actividad contracultural de este tiempo pueda ser discrepar, pero entendiendo que seguimos siendo hermanos y hermanas en Cristo. El error práctico que cometemos nosotros hoy día y que cometieron también los discípulos es algo muy común en nuestras iglesias. Solo mirar hacia el cielo. Lamentablemente, la iglesia a veces, por mucho tiempo en realidad, ha creído que nuestra única salida a este mundo pecaminoso es cuando Él venga por segunda vez y restaure todas las cosas. Y esto es cierto en alguna medida, pues creemos en la segunda venida del Señor y en la instauración total de su reino, donde toda rodilla se va a doblar y donde todos darán la gloria y el honor a Él, que es quien se lo merece, ¿no? El problema es en el intertanto. ¿Cómo somos ciudadanos del reino de Dios en medio de nuestras democracias imperfectas, de la corrupción de nuestros gobiernos y del pecado que arrastra consigo todo lo creado? Nuestro mandato es el mismo que recibieron los discípulos: ser testigos con el poder del Espíritu Santo hasta lo último de la tierra o hasta la última parte de nuestra sociedad. Debemos compartir con otros acerca de lo que es este reino. Pero, ¿qué significa eso? Creo que la mejor forma de entender el reino de Dios es concebirlo dentro de la perspectiva de la reconciliación de todas las cosas. Es cierto que la redención de personas es el centro del plan de Dios, pero fíjese usted, no es la circunferencia de ese plan. Este plan es mucho más grande. La iglesia tiene el papel principal dentro del proceso de redención cósmica instaurado por Dios. Es ella quien debe compartir el evangelio del Shalom. Y por Shalom quiero tomar una definición de un autor, Al Tison, que voy a compartir en el Más Allá del Domingo, donde dice que para él es la totalidad y plenitud de vida. Lo mejor de Dios para mí, para los demás, para todos y para toda la creación. Este Shalom partió en el jardín del Edén con la creación de Dios y se va a expresar totalmente en la nueva Jerusalén de Apocalipsis 21. Pero tiene su expresión en este tiempo intermedio con nuestra participación empoderada por el Espíritu Santo en la comunidad de Jesús. ¿Para qué? Para testificar de las buenas noticias del reino venidero, del Shalom en palabra, obra y vida. La iglesia tiene implicaciones proféticas para la justicia social, para la cultura, para la mayordomía responsable del medio ambiente, para los negocios, para la economía. Como iglesia somos agentes del plan de Dios. En la iglesia, este Shalom de Dios se da por justamente la reconciliación que tuvo en un principio el judío y el gentil, luego el esclavo y el griego, el hombre y la mujer, el blanco y el negro, el rico y el pobre, el letrado y el lego, el de izquierda y el de derecha, el de apruebo y el de rechazo.
Este shalom de Dios en la iglesia se expresa de esa manera. La iglesia es el fruto del amor reconciliador de Cristo. Y es ella como cuerpo de Cristo que tiene parte en la obra reconciliadora de nuestro Señor. La iglesia como tal debe rechazar y desafiar las estructuras sociales y políticas del mundo. Debe repudiar las armas carnales de este mundo, como la violencia, la coerción, el engaño, la propaganda, la tecnología manipuladora, y debe emplear las únicas armas dignas de su naturaleza: la verdad, la justicia, la benignidad, la fe, la oración y, por supuesto, la palabra de Dios. Vamos a poder enfrentar esta nueva normalidad asumiendo el rol profético como lo hicieron los discípulos en este libro de los Hechos. La iglesia se vuelve pertinente a la sociedad cuando crea y sostiene una comunidad de creyentes reconciliados y reconciliadores. Seremos una iglesia pertinente cuando reconozcamos al verdadero enemigo. No es una opción en este plebiscito, no es una tendencia política, no es un sistema económico, no son las personas que piensan diferente a mí. El enemigo es Satanás y él intenta usar las caras de otros para que nuestro celo por el Señor se vea reflejado en este otro que es parte de la humanidad a la cual Cristo vino a salvar. Seremos una iglesia pertinente cuando renunciemos a la definición que el mundo hace del poder y a la manera en que lo practica. No cuando intentamos conservar el status quo solo porque así nos sirve a nosotros en lo personal y finalmente nos convertimos en personas y en instituciones corruptas, porque solo buscamos lo que es mejor para nosotros en el plano de obtener más poder y así justamente obtener el reconocimiento del mundo, no de Dios. Seremos pertinentes como iglesia cuando trabajemos en pro de la justicia en la sociedad, especialmente hacia los pobres y oprimidos, para justamente dar un testimonio de que la redención y la santidad incluyen todas las áreas de la vida. Soy muy consciente de que los pobres y oprimidos no lo son solo por un sistema económico determinado, sino también por otros pecados que nos llevan a tener vidas sin sentido y a ser oprimidos por no tener una vida que saque a la luz toda la verdad. Lo bueno de todo esto es que Jesús nos dejó el poder para ser sus testigos. El Espíritu Santo está con nosotros, nos convence de pecado, nos hace buscar a Dios, nos da la posibilidad de llegar directamente a su palabra para recibir de primera fuente lo que Él quiere hacer con nosotros, para lo que Él nos está llamando. Este evangelio que debemos compartir implica que estamos pidiendo que venga su reino a nosotros, de la manera en que Jesús se lo estaba explicando a sus discípulos, como en el Padre Nuestro. Y que nosotros somos conscientes de que el poder de su Espíritu está con nosotros en este proceso. Este evangelio, entendido como el Shalom, nos permite decir que queremos la reconciliación entre Dios y los seres humanos, entre los seres humanos entre sí y entre Dios, los seres humanos y la creación. Todo este evangelio es el que debemos compartir. Una reconciliación vertical con Dios, horizontal con mis hermanos y circular que incluye toda la creación. Este es el mensaje que se nos ha confiado como iglesia, por lo cual somos súbditos de este reino y que debería implicar
aunque no nos guste, nuestra sangre, nuestro sudor e incluso nuestras lágrimas, para que la iglesia realmente presente a la gente real y frágil que encarna el Evangelio, así como nosotros. Me siento feliz al pensar cómo hemos podido seguir siendo iglesia en este tiempo de pandemia. Los desafíos que hemos experimentado y cómo hemos respondido espiritualmente, económicamente, socialmente. Pero debo seguir preguntándome y debemos, tú y yo, seguir preguntándonos, ¿qué más quieres, Señor, de nosotros? ¿Dónde debemos poner énfasis en este tiempo de fuertes demandas sociales? ¿Cómo compartimos el shalom de tu evangelio con todo el mundo hasta los confines de la tierra, en todos los lugares de nuestra sociedad? Es mi oración que su Espíritu Santo, que está hoy con nosotros, nos pueda mostrar, nos revele dónde debemos ser agentes de reconciliación, dónde debemos actuar de forma pertinente y cómo, con el poder que Él nos da, servir justamente a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Tengo 3 preguntas para ti hoy. Va a ser imposible que las respondas en estos minutitos que van a ver después, pero te animo a quizás sacarle una foto y mantenerla y pensarla durante la semana, y pensarla cuando vayas a votar, y pensarlas después de la votación, y pensarlas y repensarlas de aquí a lo que nos queda de año. Estas son las preguntas. En tus propias palabras, ¿cuáles son las buenas noticias del reino de Dios que puedes compartir con otros de modo de ser pertinente con ellos? La segunda pregunta, ¿cómo has experimentado el shalom de Dios en tu vida? Y la tercera, ¿cómo puedes ser un agente reconciliador en estos días? Que el Señor te bendiga en este proceso, que puedas ser este agente reconciliador como parte de esta iglesia, no solo Encuentro con Cristo, sino que de la iglesia universal que Dios ha creado y para la cual ha dado esta tarea, de que sigamos pidiendo, que sigamos orando, que venga su reino a nosotros. Que el Señor te bendiga.